Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este nuevo episodio de repintado de Super Trunks de Dragon Ball comenzaremos con reparar y terminar algunas líneas de iluminación del traje que en el último episodio no quedaron muy bien, al menos yo no quedé satisfecho. Una vez terminemos, con esto me pondré con los accesorios, que son las botas, guantes y el chaleco. Así que nada, si estáis listos, vamos a por ello. Utilizando la paleta húmeda de los pobres, que no es más que un tupperware, una bayeta húmeda y papel del horno, mantengo las pinturas frescas desde la última vez que cogí la figura. Si no te acuerdas de los colores, te invito a que le pegues un vistazo al vídeo anterior, donde muestro todas las mezclas que he utilizado para cada subida de los tonos azules. Igualmente, aparte de la pestañita que te voy a dejar, te recuerdo que son el azul intenso, que es el 70925, y el 72023 azul eléctrico. Estos mezcladitos con un blanco puro. Y bueno, aquí tenéis el resultado final del traje con las subidas de luz azules, a falta de las líneas negras y sombras más oscuras, que como siempre me las dejo para el final. Y aquí empezamos con los accesorios. Hay muchas cosas que pintar y las he comprimido todas en un solo vídeo, así que tomároslo con calma. Comenzamos con un gris oscuro, mezclando simplemente un poco de blanco con negro, por ejemplo 70% de negro, 30% de blanco, más o menos. Ya que la luz viene de la parte superior izquierda, como en el anterior vídeo expliqué lo del tema de la luz cenital, un poquito de la izquierda, para que no sea todo tan simétrico, digamos, aplicaremos este gris oscuro en las zonas que queden oscuras, o sea, en las zonas inferiores derechas. Básicamente el lado contrario de donde venga la luz. No tiene más misterio. Bueno, a mi entender hay dos formas de hacer estas sombras. De claro a oscuro o a la inversa. Como yo ya tenía imprimado en blanco todos los accesorios, he decidido mantener el blanco, que será el tono más claro de los accesorios, e ir bajando tonalidades hasta llegar al negro. O sea, gris oscuro, gris más clarito, en fin. Personalmente me gusta ir de oscuro a claro, pero dado el caso que ya estaba imprimado en blanco, pues nada, he decidido seguir así, sin más problemas, sin más broncas, chicos. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts. Ahí tenéis las botas ya pintadas con la primera luz oscura. Perdón, la primera sombra oscura. Y ahí vamos a por lo que es el chaleco. Las zonas que llevan gris oscuro y blanco. Como veis, siempre hago lo mismo. Pongo la puntita, apoyo la punta del pincel en la superficie y ya deslizo. Bueno, y para dibujar estas formas yo me he buscado varias referencias de distintos artistas. Principalmente son artistas asiáticos. En mi opinión son lo mejor de lo mejor en el estilo anime cel shading. Busqué en Instagram todas las figuras que hay pintadas de Super Trunks, bueno, no todas, pero busqué bastantes, la verdad. Y me hice pues una especie de esquema
con el programa que os comenté en otros vídeos, ¿cómo se llama? Este es el PureRef, y lo tengo delante de mí. Entonces, en todo momento voy mirando la pantalla del ordenador y viendo dónde debe ir la sombra y más o menos qué forma debe de ir. ¿Que podría yo hacerlo sin necesidad de mirarlo? Sí, pero probablemente cometería muchos errores, porque ni soy un experto ni se me da esto de maravilla. Entonces, lo mejor siempre os recomiendo que busquéis muchas referencias. Cuanto más, mejor. En la zona, en lo que es el accesorio de los guantes, he dejado más tiempo grabado, más que nada porque es una zona complicada y me gustaría pues que vierais cómo lo pinto. ¿Veis? Todo lo que queda debajo va con gris oscuro. O sea, eso es fácil. Aparte añado en algunos de los pliegues, pues añado una de estas líneas oscuras, pues eso, para darle un poco más de detalle, pero tampoco sin pasarse. Y bueno, a lo que es a la parte trasera del chaleco, a pesar de ser lisa, le he añadido un par de detalles extra, así como si fueran unos pliegues, que aunque no existan, se los puedes dibujar. Es que si no queda muy plano, muy soso. A estos pliegues luego habrá que darles una sombra más clarita, pues para que simule también ese pliegue, ¿no? Que no se quede solo como una línea. Todas estas cositas luego vosotros podéis decidir hasta cuánto queréis hacer, si queréis complicaros más o menos. No tenéis que hacerlo todo igual que lo hago yo. Pues nada, acabada la primera sombra, vamos ya por la segunda sombra de botas, guantes y chaleco, con un gris más clarito, que será más o menos, para que os hagáis una idea, un 80-90% de blanco y un 20% de negro. Como veis, sale un gris muy clarito. De hecho, cuando se seca, pues todavía se hace un pelín más clarillo, yo creo. Como siempre, si os fijáis, y ya lo he comentado en otros vídeos, siempre intento ir primero por las zonas menos visibles de la figura, o las menos importantes, para también pues eso, ver si está quedando bien y si tengo que modificarlo, o si lo estropeo, pues no estoy estropeando algo que es tan visible o es tan importante.
A ver, sé que este vídeo se os va a hacer un poquito largo, pero pensad que he comprimido todos los accesorios en un solo vídeo. Son muchas luces y sombras que pintar y la verdad no me quiero dejar nada en el tintero. Quiero que veáis todo el proceso de la A a la Z sin ocultar nada. Ahí ya es cosa de vosotros el avanzar el vídeo o dejarlo, pero bueno, que ahí lo tenéis todo el proceso. Bien, para que os hagáis una idea de cuánto tiempo se tarda en pintar esto, o sea, lo que es este vídeo completo, ¿vale? Todo lo que son estos accesorios, tanto las zonas grises como las naranjas, a mí me ha costado más o menos entre 7 y 8 horas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Yo soy un pintor lento y todo esto, como os he comentado, mirando referencias todo el rato. Esto os lo digo para que no os agobiéis si os ponéis a pintar y veis que no avanzáis, que lleváis igual 3 horas y aquello no está terminado. Relax, o sea, no. Esto lleva su tiempo y son muchos detalles los que hay que pintar. Así que paciencia, amigos. A mí me ha costado y a vosotros también os costará, os lo aseguro. De nuevo con los guantes, muy importante. Tanto como la cara. Son partes en las que nos solemos fijar mucho. Así que, bueno, la cara y por ejemplo también si el personaje lleva un arma, son las principales cosas en las que nos solemos fijar. En la cara y el arma. Y si no hay arma, pues los guantes, las manos en este caso. Así que hay que dedicarles mucho amor y cariño. Cuanto más detalle le añadáis, más interesante será. Por eso os he puesto un trozo más largo y detallado de las manos para que veáis cómo las hago yo, y si os gustan, pues ahí tenéis la referencia. Por cierto, cartelito de like, subscribe, no os olvidéis, y comentad cualquier duda que os surja mientras veis el vídeo. Hay muchas cositas que voy a pintar y no me van a quedar bien a la primera, así que como tengo al lado la paleta de los pobres, pues tiro al color anterior. Que ahora estoy pintando con el gris clarito y veo que machaco una zona de la gris oscura y me he equivocado, pues tengo ahí el gris oscuro y remachaco el gris claro. Entonces, lo bueno de la paleta húmeda es que, pues eso, tienes ahí los colores frescos y puedes continuamente volver al color que estabas sin necesidad de volver a hacer otra mezcla, etcétera. Como veis, llevan muchos detallitos los guantes. El caso es que si los dejáis solo blancos y con un par de líneas negras, para mi gusto se quedan muy sosos. Y bueno, esto lleva su trabajillo, pero el resultado vale la pena.
os dais cuenta, dibujo siempre el gris claro por encima, o bueno, por debajo, dependiendo de la zona, de la zona oscura. Siempre intentando hacerlo un poquito más grande. Pero bueno, también depende de la zona, cómo le dé la iluminación. Pero bueno, que básicamente que está al lado de la zona gris oscura. ¿Veis cómo ha quedado un poco más interesante la parte trasera? Dibujándole pues eso, un par de líneas más y dibujándole la sombra clara, claro. Formas rectas. Y aquí tenéis el resultado final de las sombras de los accesorios blancos. Ahora vamos a por los naranjas. Para ello he utilizado colores de piel. Creo que el color ideal para el chaleco, bueno, chaleco, los tirantes y la parte de las botas, el color ideal es el 72036, que es el carne bronceada. Además, con un fondo blanco, con 2 pasadas se queda perfecto. Una vez pintado estas zonas, bueno, en este caso solo he pintado por ahora el chaleco, comenzamos a pintar las sombras. Comienzo con el 72042, piel de parásitos. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could... Como siempre he querido correr mucho y se me ha olvidado pintar el color base de los otros accesorios que también llevan un color anaranjado, así que pinto con el color anterior de los tirantes y las botas, lo que venía siendo el bronceado 72036. Y ahí voy pues eso, pintando los detalles de los tirantes, que los podéis pintar todo de una y no tener que pintando uno por uno de los cuadraditos, los rectángulos, pero queda mucho más interesante. No es complicado, creerme. O sea, si habéis llegado a este punto, esto no es complicado y le da mucha profundidad. Las botas, lo mismo. Pintamos la zona oscura. Y ahora vamos a por otra sombra, esta vez con uno de mis colores favoritos, el marrón rojizo 70985. Es el color que suelo utilizar de base para las pieles. En este caso vamos a pintar una zona mucho más reducida, ya que esta es, pues eso, es la zona que será prácticamente la más oscura, porque no tengo claro todavía si pintaré un poco de negro en esa zona, pero si no lo hago será la zona más oscura del chaleco, así que tiene que ser muy reducida. Lo mismo aquí, pintamos en los tirantes, en la esquina, una zona muy pequeña, muy reducida. Y es que son detallitos, es muy poco lo que parece que estás pintando, pero es lo que hace que le dé volumen y pues se vea mucho más interesante, o sea, no quede plano.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Y ahí lo tenéis, el chaleco con las sombras. Vamos a la parte trasera. Aquí lo mismo, intento hacer líneas rectas. Que no se quede ninguna trazada del pincel por ahí fuera. Sea todo recto. En el pie lo mismo, que coincida con la... hago una línea que coincide con la luz más oscura del gris, perdón. Y ahora vamos a iluminar esas zonas anaranjadas. Para ello he optado por el carne dorada, que es el 70-845. Sin embargo, yo no acabo de estar satisfecho del todo. Como que me hubiera gustado que quedara más iluminado. Este color se ha quedado un poquito off. Yo creía que estaría más iluminado, pero no. Así que mi consejo es que si disponéis del amarillo hielo 70-858, yo haría una prueba antes de pintar porque le va a dar mucha más potencia a la iluminación. Líneas rectas. Y si os creíais que con esta iluminación habéis acabado, pues va a ser que no. Vamos a darle el último toque de gracia, reduciendo la zona iluminar con blanco puro y duro. Apenas ilumino un poquito del borde, en la zona izquierda superior. Un poquito. Y eso es el toque de gracia. Y ahora sí que hemos terminado de verdad. Aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado. Si es así, ya sabéis, dejármelo saber en los comentarios, así como dudas que os hayan surgido. No os olvidéis de darle al like y suscribiros si todavía no lo estáis. En el próximo episodio pintaré la cabeza y las líneas negras. Así que nada, chicos, sin más, os doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.